Una de las personas que me siguen a través de las redes sociales me hace un comentario que he escuchado muchísimas veces y que no solamente he escuchado yo, han escuchado otros apologistas y conocidos como el padre Pedro Núñez, por ejemplo, o como Fernando Casanova, que además su especialidad es la Biblia, como Frank Morera, todos ellos amigos míos, y por supuesto el papá, pues el padre de la apologética contemporánea, que ya goza de Dios, el padre Jorge Loring, ¿no? Y constantemente hemos recibido estas mismas preguntas. En este caso, les leo directamente lo que este joven cuenta, porque además es un caso específico, ¿no? Y dice, mira, uno de mis amigos está haciendo sus estudios de preparación para el diaconado, y supongo que es diaconado permanente, ¿no? Y este amigo nos decía que a él le han enseñado en el seminario donde está estudiando, en el centro de estudios teológicos donde está estudiando, que el arca de Noé no fue algo verídico, tampoco fue el maná en el desierto, que el cruce del Mar Rojo por Moisés y el pueblo de Israel tampoco fue un milagro, que fue un viento, etc. Y esto es simplemente un ejemplo de las cosas que muchos escuchan. Y lo peor de todo es que lo escuchan aquellos que quieren formarse mejor para formar a otros. En este caso, un diácono permanente. Lo he escuchado de personas que, porque tienen un buen compromiso con su parroquia o con su comunidad, quieren hacer estudios bíblicos, quieren realizar estudios bíblicos. Y lo he escuchado de seminaristas que están formándose para ser sacerdotes, eso es lo más terrible, y de personas que quieren estudiar la Biblia. Y alguna vez entré en una discusión directa con un sacerdote biblista que justamente era uno de estos biblistas racionalistas que comenzó a tratar de argumentarme en contra de la interpretación bíblica del Papa Benedicto, ¿no? Es decir, del Papa Benedicto, una de las mentes más brillantes de la historia, ¿no? De la historia de la Iglesia. Miren, hermanos, ¿por qué los que estudian la Biblia con mucha frecuencia terminan diciendo estas estupideces? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que conocemos con el nombre de racionalismo bíblico. ¿Qué cosa es el racionalismo bíblico? El racionalismo bíblico es un fenómeno que surgió fundamentalmente en el mundo protestante evangélico en Alemania en la época del iluminismo, ¿no? Donde la filosofía racionalista, donde la influencia de especialmente de Kant y de Hegel, específicamente el racionalismo hegeliano, creó en la iglesia un complejo, en los biblistas protestantes, un complejo de inferioridad. En Francia, que también fue un gran centro del iluminismo, se produjo algo parecido. Así tenemos a un autor como Renan, por ejemplo, que escribe una vida de Jesús donde elimina todos los milagros. ¿Cuál es el principio del racionalismo bíblico? El principio del racionalismo bíblico es que los milagros, como no son explicables racionalmente, no pueden ser ciertos. Y ese es su punto de partida, es un punto de partida ideológico. Los racionalistas bíblicos, el sacerdote tal, el biblista cual, van a decir que no, que han habido estudios, y uno tiene que decir, ¿cuáles estudios? No, que hay estudios sobre todo literarios, y efectivamente el gran problema es que
todos estos estudios que se hicieron a mediados y la segunda parte del siglo XIX, fueron estudios que se hicieron sobre los textos, es decir, el famoso método histórico crítico, donde veían el texto y decían, no, esto en realidad es simbólico, la resurrección es simbólica, los milagros son simbólicos. Pero ¿en base a qué decían que estos eran simbólicos? Era porque simplemente racionalmente no se podían explicar. Y eso era suficiente para que concluyeran que los hechos no habían acontecido, ¿no? Y trataban de encontrar justificaciones para decirlo. ¿Y cuál es lo más habitual del racionalismo bíblico? Es la creencia de que los autores de los libros que están en la Biblia no son testigos directos. Que en realidad, por ejemplo, los evangelios fueron escritos por una comunidad unos 150, 200 años después de Cristo, que en realidad no conocieron a Cristo, etc. Y el gran papá de esta tendencia del racionalismo bíblico moderno es un profesor de Nuevo Testamento luterano de la Universidad de Marburgo, en Alemania, que se llama Rudolf Bultmann. Bueno, se llamaba, se murió, ¿no? Fue bastante longevo, ¿no? Nació en 1884, murió en 1976. Rudolf Bultmann es básicamente el gran emblema, el gran héroe de los racionalistas bíblicos. Bultmann es el que se encarga de darle explicaciones absolutamente racionales y racionalistas a todos los fenómenos de la Biblia. Él es el gran promotor de la teoría de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron testigos directos, que en realidad fueron comunidades primitivas, y hacen afirmaciones verdaderamente ridículas que supuestamente son aceptables científicamente porque no aceptan el milagro, pero en el fondo son estúpidas, realmente estúpidas. Por ejemplo, cuando algún racionalista bíblico, uno de estos es un biblista argentino que se enojó tanto conmigo que dice que me ha denunciado con el arzobispo de Buenos Aires para que éste a su vez me denuncie con el Papa Francisco por ser un antirracionalista bíblico. Que me denuncien, hermanos. Quiero ver qué cosa dice el Papa Francisco. Si el Papa Francisco de verdad cree que el maná no existió, que cayó, que eran las cáscaras de no sé qué fruta, que el Mar Rojo no se abrió, que fue un viento fuerte, que Jesucristo caminó sobre pedazos de hielo cuando caminó, y que ninguno de los autores de los evangelios son testigos directos, sino que lo escribió una comunidad primitiva. Cuando alguien me dice lo escribió una comunidad primitiva, yo digo, oye, discúlpeme, ¿cómo escribe una comunidad primitiva? ¿Cómo escribe una comunidad? Póngase a pensar, ¿no? Porque el problema es que la gente no piensa. No lo escribió Juan, lo escribió una comunidad joánea, ¿no? Que eran discípulos de Juan, 200 años después, y ellos fueron escribiendo comunitariamente. ¿Cómo escribe una comunidad? Con un lapicero de medio metro de diámetro y 4 metros de altura para que todos la puedan agarrar y escribir. ¿Así escribe una comunidad? No, escribe un individuo al que todo el mundo le va diciendo, oye, pon esto, pon el otro. ¿De verdad? ¿Qué obra literaria se ha escrito así? Y resulta que no hay testimonio alguno de que se haya escrito de esa manera ningún texto. Y ellos nos vienen a decir que la Biblia fue escrita así. Es absolutamente irracional. Absolutamente irracional. Y resulta que este dios del racionalismo bíblico, Rudolf Bultmann, les doy un dato curioso. Jamás en su vida salió de Alemania. Y ustedes dirán, bueno, Alejandro, pero eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. ¿Qué biblista puede escribir de la Biblia sin haber estado en Tierra Santa? El hombre no estuvo jamás en Tierra Santa. Un biblista que nunca estuvo en Tierra Santa. Y justamente como respuesta al racionalismo bíblico, en la década de los 20, al comienzo del siglo XX,
El gran padre Lagrange, este dominico francés, que no hay que confundir con el tomista Garrigou Lagrange, ¿no? O sea, el segundo apellido es el mismo, que fue el famoso fundador del Instituto Bíblico de Jerusalén para que los estudios católicos contrarrestaran a los estudios protestantes racionalistas influidos por Karl Barth y por este señor Rudolf Bultmann. Para Bultmann todos son cuentos, todos son teorías, todos tienen alguna explicación, menos que Dios haya hecho un milagro. Entonces, miren hermanos, el racionalismo bíblico es muy fácil de detectar. Cuando ustedes les nieguen que los milagros relatados en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, no existieron, que no fueron milagros, ¿no? Cuando les digan que la multiplicación de los panes y peces fue que en realidad la gente tenía los panes escondidos en el bolsillo y cuando Jesús creó el espíritu de generosidad y este niño ofreció sus primeros panes y peces, entonces todo el mundo comenzó a sacar la comida que tenía escondida, ¿no? Y que eso parece, qué lógico. ¿Y de dónde sobraron las canastas de panes y de peces que nos narra el Evangelio? ¿De dónde quedó tanta sobra? ¿De dónde? O sea, la gente tenía la comida escondida, ¿dónde? En un baúl, en un camión, ¿no? Entonces, las explicaciones, entre comillas, racionales, terminan siendo ridículas y estúpidas, ¿no? Y provienen de un personaje que tiene la credibilidad de un ornitorrinco. Con todo respeto, el señor Bultmann habrá sido muy inteligente y muy capaz, pero nadie se ha preguntado cómo puede ser que un tipo diga, no, en realidad Jesús no subió a Jericó y esto no pasó, no puede haber tomado tanto tiempo, cuando el Señor nunca estuvo ahí, no sabe el camino que hay que hacer para subir a Jericó, no tiene idea. O sea, estamos hablando pues de personas que están absolutamente extraviadas en la realidad, que no tienen idea de la realidad, no tienen ni la más mínima idea. Entonces, cuando alguien les venga a ustedes a negar que los milagros existieron, a decirle que la resurrección no existió, que la resurrección fue en realidad una cuestión espiritual, una cuestión simbólica, cuando les digan a ustedes que los evangelios no fueron escritos por testigos directos, pregunten directamente la datación. Oye, ¿de qué siglo es de qué año es el evangelio de Marcos? Que es probablemente el más antiguo. Resulta que una porción del evangelio de Marcos, lo que se conoce como el 7Q5, ¿no? Este papiro 7Q5, esta porción del evangelio de Marcos, resulta que demuestra por datación de esticometría, y yo sé que acá estoy hablando en chino, pero no puedo explicar estos detalles, pero ustedes busquen ahí qué cosa es esticometría. La datación de la esticometría demuestra, y lo demostró el padre O'Callaghan, el famoso biblista y papirólogo, sobre todo papirólogo, ¿no? Demostró que el evangelio de Marcos es del año 40, o sea, 7 años después de la muerte de Jesús. Y resulta que los racionalistas bíblicos, o sea, demostraron con un pedazo de papel, con el papiro, que tiene el código 7Q5 de la cueva de Qumran. Y resulta que ahora nos vienen a decir que la datación es antigua. Hermanos, si ustedes escuchan que los evangelios no fueron escritos por testigos directos, si ustedes escuchan que los milagros fueron símbolos, que todos tienen explicación racional, si ustedes escuchan que Jesús no resucitó, que lo que nos dice la Biblia no es exacto, que es una mala traducción o lo que sea, que Jesucristo no fundó la iglesia, salgan corriendo. Esa persona es un racionalista bíblico y está actuando como el anticristo. Y ustedes dirán, Alejandro, mira, hay gente de buena fe, no digas eso, no digas el anticristo. No lo digo yo, hermano, lo dice Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger escribe un folleto que ustedes deberían tratar de buscarlo en internet, que se llama La exégesis bíblica en crisis, con signo de interrogación, y en la que él comienza haciendo esta reflexión. El gran converso de la ortodoxia rusa al catolicismo, Sergei Soloviev, escribió una famosa novela muy dura, muy dura,
y muy simbólica llamada El Anticristo. Y en su novela, el Anticristo es un exégeta bíblico, es un experto en Biblia. ¿Y por qué? Porque el que destruye la Biblia, es decir, una de las fuentes de la revelación, destruye la iglesia. Y el que destruye la iglesia, destruye el sacramento de salvación. En consecuencia, es un anticristo. Y por eso es que el Papa, el que después sería Papa Benedicto XVI, dio justamente esta conferencia, que la dio varias veces, la dio en alemán, la dio en inglés, la dio en italiano, para que los católicos reflexionemos y nos opongamos en la práctica, sistemáticamente, al racionalismo bíblico. Cuando detecten ustedes cualquiera de esos detalles, salgan corriendo. Y como me contó una vez Frank Morera cuando fue a su primer cursito de Biblia y se encontró con un racionalista bíblico, salió corriendo a pesar de que había pagado, estaba recién llegado de Cuba, inmigrante, sin un peso, dejó los $75 que le cobraron y nunca más volvió. Y gracias a eso salvó su fe. Que tengas un buen día.